Muy buenas, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad me voy a dar la libertad de desarrollar un tema distinto respecto que emana de estas conversaciones que han surgido espontáneamente en las comunidades donde se han reunido en las plazas, en algunos lugares, haciendo cabildos, y me he dado cuenta que hay muchas personas que necesitan saber de qué es una constitución, qué es un proceso constituyente. Y es por eso que he preparado estos videos, que son tres. La primera sesión es este video, que vamos a ver el concepto de la Constitución, la historia de estas cartas magnas, cómo ha sucedido el proceso de la historia de las constituciones en Chile, y vamos a hablar de las bases de la institucionalidad. Un segundo video, que va a ser como una segunda sesión, vamos a hablar de los derechos, igualdades y garantías, haciendo una comparación de lo que tenemos acá en Chile y en otros lados, y qué mecanismos hay para asegurarlos. Y en la tercera sesión vamos a ver cómo se organiza el país políticamente y algunas formas de reformas constitucional, y obviamente vamos a ver este tema de la convención constituyente que se ha planteado de parte del Congreso. Bien, veamos qué es una constitución. Primero que todo hay que entender que existe un territorio, un espacio físico, que también incluye un espacio aéreo, un espacio marítimo, donde se asienta una población, un grupo de personas que quiere vivir en sociedad. Este animal político que hablaba Aristóteles, que necesita vivir en comunidad interactuando con sus semejantes. Ahora, esta decisión de vivir conjunto implica un poder porque se tienen que organizar y se tienen que autogobernar, automandar. Es decir, este grupo tiene una soberanía. La unión de pueblo, territorio y soberanía es lo que se llama Estado. Ahora bien, este pueblo con soberanía implica que tiene un poder, y ese poder es la facultad que tiene para autogobernarse, para mandarse. Y lo más importante, ese poder se utiliza para administrar las libertades de todos los ciudadanos que están en ese territorio. Y ese poder se le entrega a alguien, se le entrega a una autoridad, que primitivamente era el jefe de la tribu, después un rey, un emperador. Todavía sí existen reyes, pero obviamente con un papel más decorativo. Y ya hoy lo que tenemos es este poder, que es la representación en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, que se le entrega temporalmente el poder para que administre esta soberanía y administre los destinos de este pueblo. Pero este pueblo que le entrega el poder a esta autoridad, tiene que haber un acuerdo entre ellos, tiene que haber una firma, un documento. Y en el siglo XVII y XVIII surgieron unos filósofos que se llamaban los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau, dos ingleses y un francés, que planteaban que entre el pueblo y la autoridad tendría que haber un documento, un contrato social. Es lo que nosotros llamamos una constitución. Por lo tanto, las constituciones son algo consubstancial a la vida política de los pueblos. Ahora, lo que está establecido en esta constitución es las bases de esta administración, que se ve reflejado en todo el ordenamiento jurídico. Y lo que está establecido en esta constitución permea lo que está establecido en toda norma jurídica del sistema judicial, sistema legal de un país, que es cómo se administra, cómo se desarrolla un Estado de Derecho, es decir, un país, un Estado que cumple las normas jurídicas establecidas. Esto es lo que ya hablaba el jurista alemán Kelsen, que decía de que la Constitución estaba en la cúspide de este sistema,
y de ahí se desarrollan, se comulgan todos los principios de las normas. Por lo tanto, es muy importante tener claro que está en esta punta de la pirámide, y ya también podemos dar vuelta a la pirámide y decir que es la base, como ustedes quieran, pero es lo que está, de ahí surgen todas estas directrices. En nuestra constitución hoy en día tiene normado estos elementos, bases de las institucionalidades, de la institucionalidad, quiénes son chilenas y chilenos, deberes y derechos, cómo se organiza estos poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos como el Banco Central, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, el gobierno interior, cómo nos vamos a administrar en regiones, provincias, etcétera, intendentes, gobernadores, y cómo se reforma este documento. Ahora, esta situación de acuerdos entre el pueblo y la autoridad que se materializa en un documento es algo muy antiguo. Existen documentos firmados por reyes y sus súbditos eh, en la historia del mundo, historia occidental del mundo. En el año 824 era muy típico que los reyes españoles firmaban documentos con sus vasallos que se iban a colonizar o se iban a vivir a territorios que todavía estaban ocupados o que estaban siendo ocupados por los árabes. Y le decía al rey, anda nomás a ese sector, si te pasa algún problema con un árabe, yo te voy a proteger. Y eso se hacía un documento, una escritura. Y ahí había un rey que a través de un documento se comprometía con ciertas situaciones con sus súbditos. Ese ejemplo siguió adelante y en España, el año 1188, el rey de León firmó un documento, como estas cartas que estaban ahí, pero eran cartas para darles autorización para que colonizaran territorios conflictivos. Se estableció el mismo ejercicio, pero para otros compromisos que tomaba el rey de León con sus súbditos. Por eso se llamaba Carta Magna, como una gran carta para ver ciertas cosas, no tan solo de protección, sino otras cosas de administración. Ejemplo que se tomó en el año 1215 en Inglaterra con el rey Juan sin Tierras, que se llamó, que era el hermano del rey Ricardo, quien se fue a las cruzadas a Tierra Santa y dejó como regente a su hermano en Inglaterra para que le cuidara el reino, pero el rey se portó un poquito mal y se le pasó la mano y los nobles y el clero obligaron al rey a que se pusiera de acuerdo con algunas cosas. Ahí se llamó Carta Magna, la más famosa Carta Magna inglesa. Ese ejemplo después siguió con los mismos ingleses, el año 1889, luego de otras revoluciones que hubo, surgió otro documento que se llamó el Bill of Rights, que es como el listado de derechos que se le reconocen a las personas por solo hecho de ser personas. Estos documentos, estas cartas magnas, eran como un tanto administrativo, pero estos documentos ya era el reconocimiento que las personas tenían derechos. Una mezcla de derechos y cosas administrativos es lo que al final surgió en la independencia de Estados Unidos con la Constitución de Estados Unidos, que hasta el día de hoy está vigente. Una constitución muy resumida, con pocos artículos y que se ha ido ampliando a través de las enmiendas, pero es la misma que tiene más de 200 años. Mismo ejemplo surgió después de la Revolución Francesa, donde surgió una constitución que reconocía a los ciudadanos una serie de derechos. Bueno, Chile ha estado siempre haciendo constituciones. Lo que vamos a hacer ahora no es algo nuevo. Año 1811, cuando recién independizados con nuestro Congreso, formamos este reglamento que fue una especie de constitución que fue ideado por don Juan Martínez de Rosas, que era el presidente de la Junta de Gobierno ese tiempo, que duró muy poco, porque el año 1812 llega don José Miguel Carrera, hace un golpe de Estado y forma una junta donde él la preside y sale un nuevo reglamento. Después hubo otro reglamento en 1814 que duró muy poquito, que el gobierno de Francisco de la Lastra, donde duró poco, como les digo, porque después llegaron los españoles y se formó la Reconquista, así que nos vamos a pasar ese documento, pero sí hay en 1818 un documento
que tenía vicios, características de constitución, que fue creado por don Bernardo Higgins, donde él establecía que era director supremo. Después, en 1822, surge otro documento también inspirado por don Bernardo Higgins, que se publicó el 23 de octubre del año 22, que fue un documento que creó el ministro de O'Higgins, don Antonio Rodríguez Aldea, donde limitaba y daba ciertas características particulares a este director supremo, que no le gustó a la gente porque tuvo que abdicar en el año 1822. En el año 1823, don Juan Egaña hace otra constitución que fue en el fondo para ver cómo iba a gobernar el nuevo director supremo, que era Freire. Ese documento tuvo varios problemas, don Juan Egaña está, hasta que con una serie de disputas entre conservadores y liberales, pelucones y pipiolos, surge en el año 1828 una nueva constitución, la Constitución Liberal, en el gobierno de don Francisco Antonio Pinto, donde se establecieron una serie de características. Luego de un ejercicio de hacer algunas reformas particulares, algunas revoluciones que estaba metido ahí, y el español José Joaquín Mora hizo este documento, que tampoco duró mucho, porque en el año 1833 surge la famosa Constitución, que duró casi 100 años, 95 años, y rigió los destinos de nuestro país. Y fue un documento que hizo don Mariano Egaña, hijo de don Juan Egaña, ahí, que tenía su casita en la Plaza Egaña, con don Manuel José Gandarillas, que si no me equivoco, su casa es la casona, el Centro Cultural de Santa Rosa Las Condes, creo que ahí vivía, puedo estar equivocado, me parece que esa era la casa de la familia Gandarillas. Por lo tanto, dentro del sector de la Reina se formó esa constitución, que tuvo varias modificaciones. En el año 1870 se establecieron restricciones al poder que tenía la Iglesia, en el sentido de que la Constitución inicialmente decía que solamente podía haber culto a la religión católica, pero se permitió el culto, en el año 1870 se modifica eso y se permitió el culto privado de ciertas religiones, influido por los ingleses que estaban llegando especialmente a Valparaíso. Y después de 1891, luego de la Revolución, donde durante el año 1833 a 1891 hubo un periodo en el cual el presidente tenía cierto poder, pero un poder que llegó a crisis con la Revolución de 1891. Después del 91 se estableció en Chile lo que se llamó un gobierno parlamentario a la chilena y que implicó modificaciones a la Constitución, que surgían una nueva Constitución, pero siempre se habló que era la misma. Constitución que no dio muchos resultados, esa pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que en el año 1925 hizo crisis, hubo también problemas políticos, y se surge una nueva Constitución que tiene características más presidenciales, elimina los vicios parlamentarios y vicios en el sentido de que se fueron tergiversando algunos principios fundamentales del parlamentarismo, y surge un régimen presidencial inspirado por don Arturo Alessandri. Constitución que tenía situaciones bastante particulares, como les digo, era presidencial, pero habían unos problemas con especialmente la elección de los presidentes, y que duró hasta el año, en teoría hasta el año 80, en realidad hasta el año 89, con la constitución política que tenemos hoy en día, que se dice que es la constitución del 80, y que fue creada por la famosa Comisión Ortúzar, que ustedes pueden ver ahí, que en realidad no eran 4 personas, como se dice, que se fue creada a puerta cerrada de 4 personas, eran un poquito más. Y creó esta comisión, hubo unas renuncias de por medio, crea esta constitución, y en el año 79 se le entrega al presidente de la República en ese tiempo,
y se somete a una revisión de un nuevo organismo que se llamaba el Consejo de Estado, que lo presidía don Jorge Alessandri, y que al final modificaron hartas cosas del texto primitivo que salía de la constitución de esta comisión Ortúzar. Esta constitución fue, bueno, creada en un gobierno de un régimen militar y fue sometida a un plebiscito. Porque tenía que tener algún tipo de validez. Ahora, en nuestra constitución, nuestra historia, la constitución del año 1812 fue plebiscitada, pero por un plebiscito bastante particular, porque salía el texto y se abría un libro, los regimientos y los ciudadanos, principalmente Santiago, iban a firmar si estaban de acuerdo o no. La de 1818, en la misma situación, se hizo un plebiscito bastante particular, obviamente, en el cual iban y firmaban si estaban de acuerdo. Después, la del 25 también se hizo un plebiscito, es decir, la del 22, 23, 28, 33 no fueron plebiscitadas. La hacía una persona, una comisión, en algunos casos de 2 o 3 personas, y se sometía a la consideración del Congreso. Y la del 80 también se sometió a un plebiscito que se dice que se ganó con un 67% y que votaron todos los ciudadanos habilitados, aproximadamente 5 millones de personas, fueron a este proceso de verificación de la Constitución, que en su tiempo fue impugnado ante el colegio escrutador que lo formaban 3 personas, que era el Contralor General de la República y otras personas más, y don Patricio Elwin como presidente del Colegio de Abogados de la época, ex senador y ex presidente del Senado, presentó un documento diciendo de que no era, que había vicio en el proceso eleccionario. Esa demanda no prosperó y la Constitución siguió adelante. Y es lo que tenemos hoy en día. En el año 2000, el año 1998 se le hicieron unas modificaciones, en el año 2005 se le hicieron otras modificaciones y la Constitución es lo que está vigente hoy en día. En el libro de los profesores Verdugo, Pfeiffer y Nogueira hablan un dato bastante interesante. Para que sepamos, el reglamento constitucional de 1811 se demoró la comisión o el redactor un mes. La del 1812 se demoraron 2 meses en escribir, era una hoja y media en todo caso. El reglamento constitucional de 1814 se demoraron 24 horas, que ese fue lo del gobierno de la Lastra, que les digo que en realidad fue casi un salvo a la bandera porque los españoles pues lo desconocieron. En 1818 se demoraron 5 meses, la de 1822 3 meses, la de 1823 4 meses, es decir, ahí para el gobierno de Freire, como les digo. 1828 la liberal, 5 meses. La 1833, ahí con don Mariano Egaña y el señor Gandarilla, se demoraron 1 año 7 meses. Y la constitución del año 25, que fue plebiscitada, se demoraron 6 meses. Con esa constitución se le dio poderes al Ejecutivo para evitar todo lo que sucedió después de la Guerra Civil. No olviden, 6 meses se tomó esa constitución. Y la del año 80 se demoraron 7 años. La Comisión Ortúzar tuvieron como 400 y tantas, 496, algo por ahí, sesiones, están todas con actas, todo esto es público, se puede ver, se formaron comisiones, hubo gente que fue a dar su testimonio, a participar en algunas, dar sus charlas, y es el documento que hoy tenemos. Así que por preparación, ustedes pueden ver un catastro de que la Constitución se tomaron su tiempo en hacerla. Bueno o mala, bueno, eso es otra cosa. Ahora, a veces mis alumnos tienen un tema que si estudian mucho, igual les va mal a una prueba. Y si se estudia poco, a veces les va bien. Entonces, el tiempo no sé si será garante de éxito o no de una constitución. Bien, algunas comparaciones para ver cómo es nuestra constitución respecto a otras constituciones. Como les dije, la constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos que son esencialmente operativos. El primer artículo habla del Congreso, la segunda los poderes del presidente, el poder judicial, la jurisdicción de los estados
Y el artículo 5 de la Constitución establece el quórum para poder hacer enmiendas a la Constitución. 2/3. Y con eso se logra incluir algún documento, es decir, un 66,6% del Congreso, si está de acuerdo, hacen una enmienda. ¿Y qué son las enmiendas? Lo que viene después más abajo, que son cosas que se le fueron agregando a este primer acuerdo. No religión oficial ni obligatoria. No una milicia y derecho a poseer armas y portar armas. El portar armas en Estados Unidos está consagrado en la Constitución. ¿Cómo funcionan los militares? Derecho a la privacidad, la pena de muerte, el debido proceso, el derecho siguiendo la tradición. Se estableció que el derecho iba a ser consuetudinario. No abuso de los castigos, reconocer los derechos naturales. Los derechos naturales son derechos que están antes del derecho, es decir, que existen no porque la ley lo dice, sino porque están en la persona. Y ahí están una serie de enmiendas que ustedes pueden ver, que tenemos hasta el 1951, y la última, la número 27, fue el año 92, donde se establecieron las remuneraciones de los parlamentarios. En el año 71 se fijó la edad para votar a los 18 años. Esas son las materias que están metidas en el país con más gravitación en el mundo. Así se ordena ese país con una constitución de más de 200 años que tiene 7 artículos y 25 enmiendas. La boliviana, una constitución bastante interesante, muy larga comparada con la de Estados Unidos, y muy larga, y que partió el año a fines de los 90, 96 si no me equivoco, creado por el presidente Evo Morales. Constitución que no evitó que tuviera que renunciar y irse al exilio. Entonces, paradójicamente, más o menos lo que le pasó a Jorge Alessandri, que presenta la Constitución y se va al exilio, Evo Morales tuvo que pasar la misma situación y terminar su gobierno en el exilio, y la Constitución que él mismo creó no lo protegió en el fondo. Ahora, esta Constitución tiene cosas muy interesantes. Si me permiten, veamos el preámbulo. El preámbulo que habla, en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron los ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano. Si se dan cuenta, el reconocimiento de cosas naturales que están en esta Constitución es bastante interesante. Me voy a saltar un párrafo. Dejamos varios párrafos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Lo dejaron en el pasado. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente un Estado unitario, social, de derecho plurinacional. La característica de esta Constitución, surgida de una asamblea constituyente, es que reconoció un montón de cosas que no están oficiales, que nuevas, digámoslo así. Por ejemplo, el derecho, bueno, derecho a la niñez y la adolescencia y la juventud, derecho a las familias, derecho de las personas adultas mayores, derecho a la discapacidad. Está metido específicamente la educación y la interculturalidad, el deporte, la comunicación social. Y si me permiten, voy a devolverme para atrás. Y acá una cosa muy importante, de los derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. O sea, reconoce la diversidad cultural de los ciudadanos, de este elemento del pueblo. Reconoce como derechos sociales y económicos el derecho al medio ambiente. O sea, tiene toda una sección que habla del medio ambiente. Por lo tanto, es una constitución que tiene muchas cosas, ¿ya? Porque es un país que se define complejo. Y es muy larga, que no la vamos a ver. Y hay otras constituciones con otros países, por ejemplo Canadá, que también es un país complejo, que tiene muchas culturas
y más encima hablan 2 idiomas. Y es una constitución que tiene 17 páginas. Por lo menos la que yo tengo me salió en 17 páginas. Y esas son las cosas que están en esta Carta Magna, en este acuerdo entre la autoridad y el pueblo. Si Bolivia tiene un pueblo complicado, complejo, plurinacional y tiene una constitución de 127 páginas y que al presidente no le duró mucho tiempo, tuvo que irse al exilio, Canadá tiene una constitución mucho más antigua, no tanto, ¿ya? Porque es cuando dejó ya la independencia total de Inglaterra, pero tiene también una diversidad cultural, reconoce también a las minorías y reconoce que existen 2 espíritus en Canadá, francés e inglés, y tiene 17 páginas la Constitución. La Constitución de Alemania, considerada uno de los primeros documentos modernos que valoriza los derechos fundamentales de las personas, y que surge de un momento muy particular, luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta constitución es del año 49 y no fue creada por una asamblea constituyente, sino por 65 personas nombradas por la administración que tomó Alemania, específicamente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que se tomaron Alemania, la conquistaron y permitieron que siguiera funcionando como país, que reconociera la federación, pero que se estableciera algo súper importante, que se iban a respetar los derechos de las personas, porque venían de un gobierno horroroso, como el gobierno nazi, el régimen nazi, que anuló a las personas, especialmente a los judíos, y permitió el exterminio de un grupo de personas simplemente porque eran judíos. Entonces, esa situación latente, y dicho sea de paso, las constituciones comúnmente surgen luego de procesos traumáticos. Casi todas las constituciones, la historia de las constituciones chilenas siempre surge luego de una revolución, una independencia, una guerra, una batalla. La constitución de Alemania también tiene esa situación. Ahora, aquí hay derechos fundamentales bastante particulares y lo más importante, reconoce la libertad de las personas. La española surgió en el año 78 luego de un gobierno autoritario, un gobierno en el cual tenemos que surgió después del gobierno de Franco, que tiene características también bastante particulares porque reconoce que hay un rey, qué características va a tener el rey, ahí está establecido la corona, reconoce la autonomía de ciertas cortes, de ciertas regiones, de ciertos reinos, y hay un tema ahí de cómo se estructura, por eso que tiene hartos títulos de cómo se organiza, pero también tiene un reconocimiento de deberes fundamentales de las personas. Ese tema de los derechos fundamentales y de las bases de la institucionalidad es lo que Chile tiene con nombre y apellido, bases de la institucionalidad, que no está específicamente, expresamente mencionada en todas las constituciones. Y eso fue un tema que la Comisión Ortúzar se preocupó de dejar claramente establecido qué eran las bases de la institucionalidad expresamente mencionadas en la Carta Fundamental, que como les digo, salvo la boliviana, que es de la década fin de los 90, la española, pero un poquito no tan evidente, que es más o menos contemporánea de la Constitución chilena, eh, tiene en nuestra Constitución este capítulo. Según el profesor Eduardo Soto Clos, las bases de la institucionalidad son las directrices de interpretación de toda la Constitución y clave primordial que rige toda argumentación para interpretar y aplicar sus disposiciones. Lo que dice el profesor Soto Clos es que en este capítulo está la esencia para entender el resto de la Constitución. Pero otro profesor más contemporáneo, don Hugo Tórtola Aravena,
ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, si no me equivoco, dice que las bases de la institucionalidad es el conjunto de principios que sirven de soporte y cimiento conforme al cual se organiza la sociedad. Entonces, las bases de la institucionalidad son súper importantes porque establecen la base de la sociedad, que es la base de la Constitución. Y conociendo las bases de la institucionalidad podemos entender el tramado general de nuestro documento fundamental. Y tiene varios artículos que vamos a repasar de la siguiente manera. En el artículo 1 dice lo siguiente: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la nación. Eso es la base de nuestra Constitución y es lo que se le respeta a todas las personas. Primera cosa importante, primera declaración con lo que parte esta Constitución. Dice que somos libres e iguales. Primera situación, dignidad y derechos. Y habla de las personas en general. Después se establece la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es decir, no el individuo, la familia. Y más abajo establece de que tiene el Estado que protegerla, tiene que fortalecerla, propender al fortalecimiento de esta, promoviendo la integración armónica. Y aquí viene algo súper importante. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines. Eso es el Estado subsidiario del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado reconoce a los grupos intermedios, es decir, a las empresas, las iglesias, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, todas las instituciones. Grupos intermedios es un concepto sociológico, que son los intermedios, que tienen estas características. Grupos secundarios también, que son las instituciones donde el hombre, donde el ser humano, el ciudadano, interactúa con sus pares para algo. Esas instituciones son las que realizan el crecimiento y el desarrollo del país. Y el Estado les da la autonomía para que lo hagan. Esa connotación está en el rol subsidiario del Estado, donde el Estado no participa en aquellas actividades donde los particulares quieren participar, y sí participa en aquellas en que el Estado no quiere o no puede participar. Eso así también se ve en La riqueza de las naciones, del libro de Adam Smith, pero algunos autores lo vinculan mucho con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que establece que el Estado debe participar protegiendo a las personas cuando hay necesidades. El Estado tiene que estar preocupado de las personas para que satisfaga sus necesidades. Entonces, el rol subsidiario tiene dos características. Una, positivo, que el Estado tiene que actuar, y negativo, el Estado se tiene que inhibir. Acá hay una connotación negativa que está también en otra encíclica, en la 40º Annus, en la cual establece que el Estado no debe inhibir a la persona a la iniciativa privada. No tiene que ser un Estado avasallador, tiene que ser un Estado que lo proteja. Por lo tanto, aquí se recoge esa connotación.
que es la inspiración que se tiene. ¿Ya? Aquí hay una cosa muy importante, no porque esté escrito se cumpla, o que se cumpla según el espíritu lo que está escrito. Y eso es lo que vamos a dejar después para el debate, porque el Estado, su intención es dejar que los particulares hagan una actividad que pasiva, digámoslo así, pasiva, donde dejo que los particulares hagan lo que tienen que hacer. Y activa porque tengo que promover el bien común. Y ahí está la segunda parte. El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir, ahí está la actitud activa, a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes su mayor realización espiritual y material. Se reconoce que el ser humano en Chile tiene una dimensión espiritual, cosa que no, aparte de la constitución de Bolivia, no he visto otra constitución, bueno, también la alemana, pero en el sentido que permiten que no tengan religión, no, libertad de culto, pero aquí reconocen que el ser humano tiene un espíritu, eso está contenido en nuestra legislación, por lo tanto tiene una dimensión suprahumana, espiritual, que también tiene que desarrollarse. Y el Estado debe garantizar la seguridad nacional. Se atribuye el poder para ordenar el Estado. Eso, digámoslo así, y otras cosas más que se podrían hablar, es la esencia, lo que está en el primer capítulo, el primer artículo de la Constitución. En el artículo 2 se dice cuáles son los emblemas nacionales, eso está en varias constituciones, pero se dice que nuestros emblemas son la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional. El Estado es unitario, no es federal. Eso se establece, eso lo han dicho todas las constituciones. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Desconcentrada en el sentido de que puede generar organismos con personalidad jurídica propia y descentralizada que son la extensión del poder central. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y del desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio. Es decir, es labor del Estado que las regiones se desarrollen en forma equitativa. ¿Ya? Y si no se ha hecho, bueno, la Constitución no se ha cumplido. El papel está escrito, pero la práctica no se ha hecho. Chile es una república democrática. ¿Ya? Se establece el énfasis de el carácter que va a tener esta constitución, este régimen político. Y la soberanía. La soberanía reside esencialmente en la nación, concepto nación que viene también de la Constitución del año 25. Es decir, el poder está en la nación. ¿Qué se entiende por nación? Ahí podemos estar hablando toda una mañana. Porque ¿qué es lo que es nación? A diferencia de qué es lo que es pueblo. Comúnmente las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial hablan del pueblo. Su ejercicio se realiza por el pueblo, ahí está el concepto pueblo, a través del plebiscito y de las elecciones periódicas. Es decir, usted como pueblo ejerce la soberanía cuando vota. Y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. O sea, nadie puede decir yo soy depositario de la voluntad del pueblo. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ojo, eso es muy importante. Pone un límite a la soberanía. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentren vigentes. Eso es súper fundamental porque la Constitución reconoce
el poder de contratos, de tratados internacionales que se hacen con otros países o conjunto de países dentro de nuestra organización. Por lo tanto, Chile se subordina a la voluntad de otras partes. ¿Cómo encuentran esa situación? ¿Es original de la Constitución del 80? Veamos qué decía la Constitución del 25. Primer artículo, el Estado de Chile es unitario, su gobierno es republicano y democrático representativo. La soberanía reside en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece. Ojo, ¿qué dice la Constitución hoy día? Que el ejercicio lo hace el pueblo y también en las autoridades. ¿Qué decía la Constitución del 25? La soberanía reside en la nación, que se entiende por nación no sabemos, la cual delega su ejercicio a las autoridades. O sea, el pueblo no ejercita la nación, la soberanía. La nación no ejercita la soberanía, sino que la ejercitan las autoridades. En cambio, la Constitución de ahora dice que el pueblo hace la soberanía cuando vota. Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el título representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones en su nombre, y la infracción de este artículo es sedición. Casi lo mismo que está del otro lado, pero aquí pone el castigo. ¿Qué dicen los españoles? En la Constitución española, en el artículo primero dice, España se constituye en Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lo primero que habla, reconoce la libertad, la justicia. Pero se define como un Estado social. ¿Qué se entiende por Estado social? La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Pero ¿cómo se ejerce? No está mencionado. La forma política del Estado español es monarquía parlamentaria. Obvio, son un Estado, una monarquía. Ahora, vamos a ver lo que dice la Constitución de Bolivia. Ellos hablan de las bases, no de la institucionalidad, sino las bases fundamentales en Bolivia. El artículo primero dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. O sea, reconoce que es un abanico, un arcoíris de muchas culturas, pero tiene un proceso integrador. Todo eso lo va a concentrar en un proceso país. En el artículo 7 dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de la forma directa y delegada, hay una mención a cómo se ejerce, de ella emanan por designación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, es inalienable e imprescriptible. Y después vienen otras cosas que quiero resaltarlas. El Estado asume y promueve como principios ético-morales la sociedad plural. Ama, Kila, ama, Yuya, Suwa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma Camaña, vive bien. Yandereco, vida armoniosa. Teco Cavi, vida buena. Ine Maraei, tierra sin sal, sin mal. Bueno, aquí el guaraní me supera, pero significa camino o vida noble. O sea, valores culturales de su historia ancestral de los pueblos originarios. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, liberal, solidaridad, reciprocidad, respeto y una serie de valores. O sea, es una declaración muy valórica, muy abierta, con muchas intenciones. Bueno, volvamos rápidamente a la Constitución chilena. Constitución en Chile, artículo 6. Los órganos del Estado deben someterse a su acción
su acción a la Constitución, a las normas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta ley generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. ¿Qué es esto? Te está diciendo específicamente que toda acción del Estado está subordinada a la Constitución. La Constitución está sobre todo. Cualquier persona que sobrepase, o institución, perdón, del Estado que sobrepasa la Constitución, queda fuera de la ley. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura. Esto es que la autoridad tiene que actuar si le mandan, si tiene un documento que lo nombra como autoridad. Y todo acto en contravención a este artículo es nulo. O sea, aquí en el artículo 6 y 7 exacerban el peso de la Constitución sobre toda norma o actuación del Estado, dando una garantía expresa de que en Chile el Estado de Derecho funciona. Ahora, que funcione es otra cosa, por lo menos la Constitución así lo establece. ¿Qué decía sobre este tipo? También está recogido en la Constitución del año 25. Ninguna magistratura en el fondo cualquier autoridad, ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Esto solamente se mencionaba en la Constitución del 25. En nuestra Constitución ahora hay 2 artículos. Y también el artículo 8º actual de la Constitución establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Y este artículo habla de que todo acto público, resoluciones, tiene que estar fundamentado, tiene que ser bien intencionado. Este artículo se modificó porque antes este artículo decía que en Chile quedaban proscritas todas las doctrinas que promulgaran la lucha de clase. Ese era el antiguo artículo 8º que se derogó en el año 2005 y ahora dice esto, que se establece que todos tienen que actuar de buena fe y orientados a sus buenos fundamentos. Y el último artículo de este capítulo de la institucionalidad chilena habla del terrorismo, que dice que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Y ahí habla de la ley de buenos calificados que norma esto. Esas son las bases de la institucionalidad chilena. Esa es la situación de lo cual con esos 9 artículos se tiene que interpretar toda la Constitución y se tiene que interpretar, según lo que dice el profesor Sotoclós, toda la Constitución se tiene que entender de acuerdo a estos 9 artículos y según el profesor Tórtora Aravena, esos también se tiene que aplicar a todo el ordenamiento jurídico. Estos 9 artículos son los que deberían regular todo acto de nuestra legislación. Seguiremos con el próximo video, así que los invito a que sigan viendo esta secuencia y ahí están las redes sociales donde les pediría que me siguieran para poder estar en contacto. Por la atención prestada, muchas gracias.